Hay momentos que se suponen perfectos, instantes que deberían quedar guardados como recuerdos luminosos. La boda de mi hijo era uno de ellos. Yo había imaginado risas, abrazos, música suave y una familia celebrando un nuevo comienzo. Pero nunca imaginé que terminaría sentada junto al área de servicio, como si mi presencia estorbara más de lo que sumara, y menos aún que desde ese rincón sería testigo del instante que cambiaría nuestras vidas. Todo empezó como una incomodidad, un detalle fácil de ignorar, una mesa mal ubicada, una mirada esquiva, un comentario susurrado entre dos invitados. Pero aquello era apenas la superficie, porque la verdad, esa verdad que había permanecido enterrada durante años, avanzaba hacia mí sin prisa pero sin pausa. Y lo hizo en forma de una mujer que entró al salón con una determinación que heló la música, las conversaciones y hasta la respiración de mi propio hijo. Él palideció al verla. Y ese simple gesto fue la primera señal de que nada en ese día iba a desarrollarse como estaba previsto. Lo que ocurrió después, bueno, fue un torbellino de secretos, silencios, culpas y verdades que ya no podían seguir escondidas. Y yo desde aquella mesa olvidada, tuve que enfrentar el pasado que había jurado mantener lejos, sin saber que terminaría estallando justamente en el día que más quería proteger. Si quieres saber cómo una celebración perfecta se convirtió en una confesión inesperada frente a todo un salón, quédate conmigo. Esta historia no es solo una boda, es el momento en que todo lo que oculté durante años salió a la luz, y mi hijo descubrió quién era realmente la mujer que acababa de llegar. Había imaginado ese día durante años, soñando con cada detalle que viviría junto a mi hijo. Pensé que la boda sería un momento de unión, de abrazos sinceros y miradas emocionadas. Nunca sospeché que algo tan simple como la asignación de una mesa pudiera cambiarlo todo. Desde temprano, percibí un ambiente extraño en el salón, como si algo no encajara bien, pero intenté no darle importancia y mantuve una sonrisa educada para todos los invitados. Lo que yo no sabía era que ese día me pondría a prueba de una forma inesperada. Cuando llegué al lugar de la celebración, observé a las personas moviéndose con prisa. Los organizadores acomodaban flores, ajustaban sillas y revisaban cada detalle del evento. Me acerqué con ilusión, esperando encontrar mi nombre en un lugar especial y familiar. Después de todo, era la madre del novio, y creí que eso significaba algo importante allí. Sin embargo, cuando vi el plano de mesas, sentí un pequeño nudo tenso en el pecho. Mi nombre aparecía lejos, demasiado lejos, en un rincón casi oculto del salón. Al principio pensé que debía tratarse de un error, quizá un malentendido sin intención. Miré alrededor buscando a alguien que pudiera explicarme la ubicación asignada. Había tantas personas ocupadas que nadie parecía notar mi presencia en ese instante. Mientras más observaba el plano, más notaba el contraste con el resto de los invitados. Ellos estaban distribuidos en lugares cómodos, iluminados y con fácil acceso visual. Yo, en cambio, figuraba cerca de un área que pocos querrían ocupar en una celebración. Decidí acercarme a la zona marcada con mi nombre para ver cómo era realmente el lugar. Cada paso que daba hacia ese rincón hacía crecer dentro de mí una sensación incómoda. No quería adelantar conclusiones, pero había algo extraño en todo aquel acomodo. A medida que me aproximaba, podía escuchar ruidos metálicos y voces aceleradas detrás. Eran sonidos que no pertenecían a la parte elegante del salón donde todos se reunían. Al llegar, finalmente comprendí por qué me había parecido tan raro desde el inicio. Mi asiento estaba justo al lado del área de servicio, donde entraban y salían empleados. Las bandejas chocaban, las puertas se abrían y cerraban sin descanso alrededor mío. Apenas podía imaginar cómo sería pasar toda la recepción con ese ruido constante detrás. Me pregunté si aquello había sido un descuido o algo pensado deliberadamente por alguien. Por más que intenté encontrar una explicación lógica, ninguna parecía encajar del todo. Una parte de mí empezó a sentir que algo más profundo estaba ocurriendo allí. Mientras observaba esa mesa aislada, un pensamiento me atravesó con fuerza inesperada. ¿Sería posible que alguien quisiera mantenerme lejos de la ceremonia principal? La idea me dolió, pero también me hizo mirar con más atención la situación completa. Si había una intención oculta, debía descubrirla sin perder la calma frente a los demás. No quería arruinar el día de mi hijo, aunque comenzaba a sentirme invisibilizada allí. Esa mezcla de emociones se volvió más pesada de lo que podía expresar en palabras. Justo cuando estaba tratando de recomponerme, escuché pasos acercándose rápidamente. Era una persona que no esperaba ver en ese momento y mucho menos allí a mi lado. Y al girar, noté que no venía sola,
sino acompañada de alguien que me sorprendió aún más. Mi hijo, al verla conmigo, se quedó completamente pálido, sin poder ocultar su reacción. Aquella expresión suya me confirmó que esto no era una simple casualidad de organización. Ese instante fue el verdadero comienzo de una verdad que estaba a punto de revelarse. Cuando mi hijo me vio junto a aquella persona, su rostro cambió por completo al instante. Era como si hubiera descubierto algo que no esperaba enfrentar en ese momento tan especial. Sus ojos se abrieron más de lo normal, y un leve temblor recorrió su expresión tranquila. Intentó sonreír, pero la incomodidad se filtró por cada gesto que hizo frente a nosotros. Podía sentir cómo buscaba palabras que no encontraba, atrapado en su propia sorpresa. Ese silencio tenso se volvió casi más fuerte que cualquier sonido del salón. La persona que estaba conmigo parecía completamente ajena al impacto que había causado. Ella mantenía una postura firme, segura, como si supiera exactamente lo que hacía allí. Mientras yo observaba a ambos, notaba que había una historia no contada entre ellos dos. Mi hijo evitaba su mirada, como si reencontrarse con ella fuese algo que preferiría evitar. Y cuanto más incómodo se mostraba él, más clara se hacía la importancia de su presencia. Yo sabía que nada de aquello era casual, aunque aún no entendía el motivo real. Intenté preguntar de manera suave qué estaba ocurriendo, pero mi voz apenas salió. Estaba confundida, herida y al mismo tiempo, intentando mantener la compostura necesaria. No quería que los invitados notaran la tensión repentina que se había formado allí. Mi hijo respiró hondo antes de responder, pero parecía no encontrar un inicio adecuado. Había tantas emociones cruzando su rostro que me costaba reconocerlo por un segundo. Y yo, entre todos, solo deseaba entender por qué su sorpresa parecía tan profunda. Fue entonces cuando ella dio un paso adelante, rompiendo el silencio con determinación. Dijo mi nombre con una calma inquietante, como quien se prepara para dar una noticia. Mi hijo cerró los ojos un breve instante, anticipando algo que preferiría que no pasara. La tensión entre ellos se volvió casi visible, como un hilo a punto de quebrarse. Sentí que lo que estaba por escuchar podía cambiar por completo mi percepción del día. Y dentro de mí, algo me decía que no estaba preparada para esa revelación inesperada. Ella aseguró que llevaba tiempo queriendo hablar conmigo, pero nunca tuvo oportunidad. Sus palabras caían con un peso extraño, como si ocultaran más de lo que decían. Yo miraba a mi hijo, buscando señales de tranquilidad, pero él solo parecía abrumado. Intentó intervenir, pero ella levantó la mano con suavidad para pedirle unos segundos. Su actitud firme contrastaba con el caos emocional que se veía en los ojos de mi hijo. Y ese contraste me hizo comprender que no se trataba de un simple encuentro casual. Mis manos comenzaron a sudar, y mi corazón latía más rápido, anticipando lo inevitable. Sabía que había una explicación, pero temía que fuera algo que me doliera profundamente. No era común ver a mi hijo tan vulnerable, tan inseguro de cómo actuar frente a alguien. La presencia de ella parecía remover algo del pasado que él había intentado enterrar, y yo, sin saberlo, estaba a punto de convertirme en espectadora de esa historia oculta. La boda había dejado de ser el centro del momento, la verdad estaba por estallar. Antes de continuar, ella me miró directamente, como si buscara mi permiso silencioso. Mi hijo bajó la cabeza, aceptando que ya no podía huir del tema que los unía a ambos. Respiré hondo y asentí, preparándome para escuchar lo que llevaba tanto tiempo guardado. En ese momento, sentí que el aire alrededor parecía detenerse por completo. Todo el ruido del área de servicio desapareció, dejando solo nuestras voces invisibles. Y así, con una calma inquietante, ella comenzó a contar la historia detrás de su presencia. Ella empezó relatando que conocía a mi hijo desde mucho antes de lo que yo imaginaba. Su voz sonaba firme, pero escondía un matiz de emoción contenida en cada palabra. Yo intentaba mantenerme serena, aunque por dentro todo se revolvía con inquietud. Mi hijo a su lado parecía encogerse un poco más con cada frase que escuchaba. Era evidente que no quería que esa conversación ocurriera en su propio matrimonio, pero también entendía que ya no podía detener lo que estaba a punto de revelarse. Con cuidado, ella explicó que su relación con él había sido más profunda de lo previsto. No se trataba solo de una amistad o de un vínculo pasajero sin trascendencia alguna. Habían compartido momentos importantes, decisiones difíciles y etapas complicadas. Yo observaba cada gesto, intentando unir piezas que nunca había sabido que existían. Mi hijo respiró con dificultad, como si revivir ese pasado lo confrontara dolorosamente, y esa tensión me confirmaba que había mucho más detrás de su historia compartida. Ella mencionó que durante un tiempo habían sido inseparables, casi parte de la rutina,
Pasaban días completos apoyándose mutuamente, incluso en medio de sus diferencias. Nunca pensé que mi hijo hubiera ocultado una etapa tan significativa de su vida. Me pregunté cuántas decisiones actuales se habían moldeado por aquella conexión pasada. Y aunque su relato era sereno, también contenía una nostalgia que me inquietaba. Era como si una puerta antigua se hubiese abierto sin previo aviso. La parte más difícil comenzó cuando ella dijo que había tomado una decisión dolorosa. Aseguró que en aquel entonces necesitó alejarse sin explicaciones claras para él. No lo hizo por falta de cariño, sino por circunstancias que aún no habían salido a luz. Mi hijo cerró los ojos un instante, recordando ese abandono inesperado del pasado. Yo podía notar cómo sus manos temblaban ligeramente, reflejando emociones ocultas. Y el peso de esos recuerdos parecía llenar el aire entre nosotros. Ella confesó que su regreso no era casualidad, y su voz se volvió más suave de golpe. Había algo que le debía a mi hijo, y también algo que quería decirme directamente a mí. Esa combinación de confesiones comenzó a inquietarme todavía más por dentro. Me pregunté cuál sería esa deuda emocional que ella venía a saldar tan repentinamente, y por qué había elegido justamente el día de su boda para revelar todo aquello. Pero comprendí que para ella, ese era el único momento donde ya no podía ocultarse. Mi hijo finalmente habló, aunque su voz se quebró apenas empezó a pronunciar palabras. Dijo que nunca había comprendido por qué ella había desaparecido de su vida así. Añadió que su regreso le removía sentimientos que creía haber resuelto hace tiempo, y que enfrentarse a todo eso, justo en su matrimonio, era casi insoportable para él. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta ante su vulnerabilidad. Nunca lo había visto tan dividido entre su pasado y su presente como en ese instante. Ella lo miró con una mezcla de culpa y determinación antes de volver a dirigirse a mí. Dijo que había llegado el momento de contarme lo que nunca pudo decirme antes. Aseguró que la verdad que traía no era para lastimarme, sino para liberarlos a ambos. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, anticipando algo que no sabía si quería oír. Sabía que, una vez revelado, nada volvería a ser igual entre los tres. Y entonces, preparándose para hablar, ella tomó aire como quien inicia una confesión final. Ella comenzó diciendo que había algo que yo merecía saber desde hacía mucho tiempo. Su tono ya no era firme, sino profundamente humano, casi frágil por momentos. Sentí como mis manos se tensaban sobre mi bolso, esperando lo inevitable. Mi hijo miraba al suelo, como si quisiera desaparecer para no revivir ese recuerdo. El silencio entre los tres se volvió tan denso que parecía envolvernos por completo. Y entonces, con un suspiro largo, ella soltó la primera parte de la verdad escondida. Explicó que, durante la etapa en que estuvieron muy unidos, ambos pasaron por dudas. Dudas sobre quiénes eran, qué querían y hacia dónde se dirigía su relación emocional. No era una historia sencilla ni una línea recta, sino un camino lleno de incertidumbres. Habían compartido momentos que los marcaron, incluso si nunca se volvieron oficiales. Yo escuchaba sin juzgar, pero con la sensación de que algo más profundo venía detrás. Era evidente que lo que ella guardaba tenía un peso mayor que una simple nostalgia. Ella relató que hubo un episodio decisivo que cambió la dirección de sus vidas, algo que ocurrió una noche, entre una conversación larga y un futuro que parecía posible. Dijo que después de ese momento todo se volvió demasiado intenso y confuso para ella. Mi hijo apretó los labios, como reconociendo el instante al que ella se refería. Yo podía sentir que ambos estaban reviviendo un recuerdo que los marcó enormemente, y esa intensidad solo confirmaba que la verdad no sería algo sencillo de digerir. Fue entonces cuando confesó que había descubierto algo que la obligó a tomar distancia. Dijo que en aquel entonces no se sentía capaz de manejar la situación emocionalmente, que tomó una decisión impulsiva, guiada más por el miedo que por la razón o el cariño. Afirmó que nunca quiso lastimar a mi hijo, pero sabía que su desaparición lo hizo sufrir. Él, escuchándola, tenía los ojos humedecidos. Aunque intentaba disimularlo, esa confesión me partió el alma, porque revelaba una herida que él jamás me contó. Ella aseguró que, en ese momento, creyó que alejarse era lo mejor para los dos, que pensó que así evitaría un daño mayor, aunque terminó provocando otro distinto. Pero ahora comprendía que su silencio solo empeoró la historia que dejaron pendiente. Mi hijo respiró profundo, claramente luchando contra emociones que llevaba guardadas, y yo solo podía observar, intentando no intervenir antes de entenderlo todo. Cada palabra parecía acercarnos más al núcleo del motivo por el cual había regresado. Finalmente, ella explicó que decidió volver porque había algo mío que debía confesar. Dijo que esa verdad no solo implicaba a mi hijo,
sino que me incluía directamente a mí. Al escuchar eso, sentí un estremecimiento recorrerme de pies a cabeza sin control. No sabía qué podía tener que ver yo con una relación que desconocía por completo. Mi mente buscaba situaciones del pasado, pero ninguna parecía encajar con aquello. Y la incertidumbre se volvió tan grande que me dejó sin la capacidad de hablar. Ella respiró hondo antes de pronunciar las últimas palabras de su explicación inicial. Aseguró que lo que estaba a punto de decir requería valentía, y que por fin la tenía. Mi hijo levantó la mirada lentamente, como anticipando un golpe emocional muy profundo. Sentí que mi corazón latía más rápido, como si quisiera adelantarse a la revelación. Era evidente que estábamos al borde del momento más tenso de toda la conversación, y cuando ella abrió la boca para continuar, supe que nada volvería a ser igual. Ella finalmente dijo que lo que venía a contar llevaba años guardado en su conciencia. Su voz temblaba ligeramente, como si cada palabra pesara más de lo que podía cargar. Mi hijo soltó un suspiro desgastado, como quien ya intuye la magnitud de la verdad. Yo sentí un escalofrío subir por mi espalda, anticipando algo que iba a dolerme. La tensión era tan intensa que parecía que el salón entero se hubiera detenido. Y entonces, ella pronunció la frase que cambiaría todo lo que yo creía saber. Confesó que no se había alejado por falta de sentimientos, como él creía hasta hoy. Tampoco por dudas sobre su relación, ni por problemas personales sin resolver. Dijo que el verdadero motivo estaba relacionado directamente conmigo desde el inicio. Esa afirmación hizo que mi respiración se hiciera más corta y acelerada. Mi hijo volvió la cabeza hacia mí, buscando mi reacción con evidente preocupación. Era la primera vez que escuchábamos juntos una verdad que nunca imaginamos oír. Ella explicó que, poco antes de desaparecer, se enteró de una conversación familiar, una conversación que involucraba mi opinión sobre las personas cercanas a mi hijo. Aseguró que había escuchado palabras que la hicieron dudar de su lugar en su vida. Yo intentaba recordar qué pude haber dicho que la afectara tan profundamente. Mi hijo frunció el ceño, incapaz de entender cómo algo dicho por mí podría separarlos. Y sin embargo, esa era la raíz del muro que había crecido entre ellos por tanto tiempo. Lo más impactante fue cuando dijo que yo había influido sin querer en su decisión final. Relató que creyó que yo jamás la aceptaría como parte de nuestra familia algún día, que pensó que era mejor irse antes de convertirse en una carga emocional para él. Mi corazón se apretó, porque jamás imaginé causar ese tipo de percepción en nadie. Mi hijo quedó paralizado, procesando que su dolor pasado pudo haberse evitado. Y yo, sintiendo culpa, buscaba en mi mente qué comentario había provocado aquello. Según ella, esa inseguridad la llevó a alejarse sin despedidas, sin explicaciones claras. No porque quisiera lastimarlo, sino porque pensó que así evitaría un conflicto conmigo. Dijo que la decisión la perseguía desde entonces, y que su conciencia nunca descansó. Era como si hubiera vivido años enteros con un peso emocional insoportable encima. Mi hijo se llevó la mano al rostro, decepcionado y afectado por la revelación. Era evidente que estaba luchando entre comprenderla y sentirse traicionado nuevamente. Ella aseguró que su regreso no pretendía reavivar nada del pasado entre ellos dos. Su objetivo real era aclarar la verdad y pedir perdón por la herida que había causado. Dijo que no quería que ese malentendido siguiera marcando la vida de mi hijo hoy, que necesitaba liberarse del silencio y también darme la oportunidad de entenderla. Yo asentí lentamente, aunque todavía procesaba la culpa de una frase fuera de contexto. Y en ese instante comprendí que la historia era más profunda de lo que imaginaba. Terminó diciendo que, aunque ya no buscaba un lugar en su corazón, me debía la verdad. Quería que él entrara a su matrimonio sin fantasmas, sin dudas y sin heridas abiertas. Mi hijo la miró con una mezcla de gratitud y dolor, como quien reconoce un cierre necesario. Yo inspiré hondo, reconociendo que debía enfrentar esa parte de mi pasado también. Aun si mis palabras habían sido malinterpretadas, el daño ya estaba hecho claramente. Y así, la confesión abrió un nuevo capítulo que todavía necesitábamos desentrañar. Después de escucharla, sentí que era mi turno de hablar, aunque mis manos temblaban. Había un peso silencioso dentro de mí que no sabía cómo transformar en palabras. Mi hijo me miraba esperando una explicación, una aclaración, algo que diera sentido. Ella también me observaba con respeto, consciente de que me había dejado atónita. Respiré hondo, tratando de recordar exactamente qué conversación pudo causar todo eso. No quería decir algo impulsivo, necesitaba ser completamente honesta con ambos allí. Comencé diciendo que nunca tuve la intención de alejar a nadie de la vida de mi hijo. Siempre quise que él encontrara personas que lo hicieran crecer y sentirse acompañado. Sin embargo,
reconocí que en el pasado hubo momentos de preocupación exagerada. Cuando él era más joven, yo solía opinar demasiado sobre quienes lo rodeaban. Tal vez alguna frase mal colocada pudo sonar más dura de lo que yo pretendía decir, y esa posibilidad me llenó de un sentimiento de culpa que no esperaba sentir ese día. Ella inclinó la cabeza al escucharme, como conectando finalmente las piezas sueltas. Me explicó qué palabras había escuchado y cuándo lo había hecho exactamente. Era una frase mía sobre proteger a mi hijo de personas que no sabían lo que querían. Y aunque mi intención nunca fue señalar a nadie en particular, ella lo tomó personal. Se sintió insegura, fuera de lugar y temió convertirse en un obstáculo para él. Comprendí entonces la magnitud de cómo una frase puede golpear a alguien vulnerable. Le dije que lamentaba profundamente que mis palabras la hubieran herido sin querer, que jamás imaginé que se encontraba cerca cuando expresé esa preocupación maternal. Mi hijo escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle como si reconstruyera su historia. Él no sabía que ella había oído aquello ni entendía por qué desapareció tan abruptamente. Y ahora, al entender la raíz del conflicto, su mirada cambió de desconcierto a claridad. Era como si la verdad finalmente encajara, amarga pero necesaria para seguir adelante. Ella afirmó que mi aclaración cerraba una herida que arrastró durante demasiado tiempo, que siempre había querido enfrentarme para pedir perdón y explicarme su decisión, pero nunca encontró el momento, y al ver que él seguía adelante, decidió callar más aún. Yo asentí, conmovida por la sinceridad que emanaba de su confesión y ahora de mi respuesta. Era extraño sentir empatía por alguien que había causado tanto dolor sin intención, pero la verdad era que todos habíamos actuado movidos por miedo, no por mala voluntad. Mi hijo finalmente habló, rompiendo un silencio que ya se volvía angustiante. Dijo que, aunque dolido, se sentía aliviado de entender lo que nunca supo del pasado. Aseguró que necesitaba escuchar aquello para cerrar una etapa que lo marcó profundamente, y admitió que la ausencia de ella había dejado una sombra en su vida por muchos años. Yo lo miré con ternura, entendiendo que todos estábamos sanando al mismo tiempo. Era un proceso inesperado, pero se había vuelto inevitable para continuar adelante. Cuando pensé que todo ya estaba dicho, él preguntó por qué había aparecido justamente hoy. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo que aún faltaba una última parte por revelar, algo que, según sus palabras, no solo explicaría su regreso, sino también su urgencia. Mi hijo frunció el ceño, sin imaginar que hubiese más detrás de toda aquella historia. Yo sentí un nuevo nudo en el estómago, temiendo que lo peor aún no se había dicho. Y así, volvimos a guardar silencio, esperando la próxima verdad que estaba por caer. Ella levantó lentamente la mirada, como si buscara la valentía para continuar hablando. Su respiración se hizo más profunda, señal de que lo siguiente sería aún más delicado. Mi hijo apretó las manos, anticipando un nuevo golpe emocional que no esperaba recibir. Yo me incliné un poco hacia adelante, intentando transmitir calma y apertura. Sabía que habíamos escuchado verdades duras, pero esta parecía diferente. Había una urgencia en sus ojos, que no estaba presente en las confesiones anteriores. Ella explicó que había tardado años en enfrentar su propio arrepentimiento profundo, que cada día pensaba en cómo su silencio había marcado la historia de mi hijo. Contó que intentó seguir con su vida, pero siempre sintió que dejó algo incompleto, un capítulo que nunca cerró, un adiós que jamás fue pronunciado realmente, y que, aunque ya no buscaba recuperar lo que tuvieron, sí buscaba paz para ambos. Su voz empezaba a quebrarse, revelando que llevaba tiempo cargando aquel peso emocional. Dijo que decidió regresar cuando se enteró, por conocidos en común, de la boda. Aseguró que dudó mucho antes de venir, temiendo arruinar un día tan especial, pero también sintió que, si no hablaba ahora, jamás tendría otra oportunidad real. Era su última posibilidad de sanar y de permitir que él empezara su matrimonio libre. Libre de dudas, resentimientos, historias confusas o heridas sin explicación alguna. Y aunque la decisión era arriesgada, dijo que prefería enfrentar la verdad que callarla. Mi hijo se pasó la mano por el cabello, evidenciando su conflicto interno. Dijo que nunca imaginó verla aparecer de nuevo en un día como ese precisamente, que el shock de su presencia lo había desorientado desde el primer instante, pero también reconoció que parte de él necesitaba escuchar las explicaciones, no para volver al pasado, sino para poner orden en un recuerdo que lo atormentaba. Y en ese momento, entendí que ambos necesitaban cerrar ese capítulo con sinceridad. Ella confesó que había intentado escribirle varias veces en el pasado sin éxito, que borraba los mensajes antes de enviarlos por miedo a entrometerse en su vida, y que la noticia del matrimonio la empujó a tomar por fin una decisión definitiva.
Aseguró que su intención nunca fue crear un conflicto ni provocar sufrimiento. Solo quería que él supiera la verdad antes de dar un paso tan importante. Mi hijo escuchaba en silencio, sorprendido por todo lo que había estado oculto. Entonces nos reveló que había otro motivo adicional para su regreso urgente, uno que no estaba relacionado solo con culpas o arrepentimientos del pasado. Dijo que necesitaba contar algo que podía afectar directamente a su futuro, algo que no podía guardar más, aunque temía profundamente su reacción. Mi hijo soltó un suspiro tenso, preparándose para lo inesperado, y yo sentí como todas las piezas se acomodaban para otro impacto emocional. Ella respiró hondo y dijo que esa verdad pendiente tenía nombre y rostro, algo que existía desde hace años y que, según ella, debía ser revelado hoy. Mi hijo abrió los ojos con asombro, incapaz de comprender lo que eso significaba. Yo me aferré al asiento, sintiendo que esa frase contenía un mundo entero. Ella cerró los puños por un instante, reuniendo fuerza antes de continuar, y así dejó claro que estábamos a un paso de escuchar la revelación más importante. Ella tomó aire una vez más, como si estuviera a punto de saltar a un vacío emocional. Sus ojos se humedecieron ligeramente, revelando que lo que diría no era sencillo. Mi hijo la observaba con una mezcla de miedo y desconcierto, ya sin fuerzas para fingir. Yo crucé las manos sobre mi regazo, intentando prepararme para lo inevitable. La atmósfera alrededor se volvió pesada, como si el aire mismo esperara la verdad. Y entonces, con una voz temblorosa, ella empezó a pronunciar un nombre. Dijo que años atrás, después de alejarse, descubrió algo que la cambió para siempre, algo que la obligó a replantear todo lo que había vivido junto a mi hijo. Confesó que recibió una noticia inesperada, una que nunca imaginó enfrentar sola, una verdad que la llenó de miedo, dudas y un sentimiento de profunda responsabilidad. Mi hijo frunció el ceño, intentando anticipar lo que venía, sin lograr descifrarlo. Yo sentí un escalofrío recorrerme, porque entendí que se trataba de algo muy personal. Ella explicó que esa noticia la llevó a tomar decisiones precipitadas en aquel entonces, que se sintió incapaz de compartirlo con él, debido al peso de sus inseguridades, y que en vez de pedir ayuda, prefirió desaparecer para evitar lastimarlo aún más. Sin embargo, admitió que esa elección la persiguió como una sombra durante años, porque lo que descubrió no la afectaba solo a ella, sino a alguien más también, alguien que, según sus palabras, tenía derecho a conocer la verdad completa. Mi hijo tragó saliva con dificultad, como si su cuerpo ya supiera la respuesta. Dijo que ella estaba hablando en círculos, y que necesitaba que fuera directa. La tensión en su voz era evidente, y yo sentía su ansiedad como si fuera mía. Ella lo miró con compasión, como quien sabe que está a punto de herir, pero debe hacerlo. Y en ese instante, comprendí que esa verdad había sido un peso insoportable para ella, un peso que por fin estaba dispuesta a soltar, aunque doliera a todos. Fue entonces cuando ella dijo que no podía seguir callando aquello ni un día más, que la boda representaba un nuevo inicio para él, y que no quería que fuera incompleto. Aseguró que ocultar esa verdad sería injusto, no solo para él, sino para alguien más. Mi hijo se llevó la mano al pecho, anticipando un cambio drástico en su vida. Yo cerré los ojos brevemente, temiendo escuchar una verdad que nos rompería por dentro, y aún así, sabía que necesitábamos oírla para poder seguir adelante. Ella continuó diciendo que había luchado durante años con la idea de regresar, que temía que él la odiara, que me culpaba a mí y que la nueva familia no la aceptara, pero también comprendió que la verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias, porque esa verdad tenía vida propia, una vida que merecía claridad y un futuro. Mi hijo abrió los ojos de par en par, entendiendo finalmente hacia dónde iba todo. Yo sentí mi corazón latir con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Finalmente, ella pronunció las palabras que nos dejaron sin aliento a los dos. Dijo que había algo que él debía conocer, alguien, para ser exactos, un ser que había llegado al mundo años atrás, llevando parte de su historia. Mi hijo se enderezó en el asiento, paralizado por completo. Yo sentí un temblor recorrer mis dedos, incapaz de reaccionar de inmediato, y entonces ella dijo, con voz quebrada, hay una persona que necesita saber quién es su padre. Cuando la mujer finalmente salió del área de servicio, el ambiente pareció tensarse como una cuerda a punto de romperse. Caminó con pasos lentos pero seguros, directa hacia el centro del salón, donde la música había empezado a bajar de volumen sin que nadie lo ordenara. Las personas a su alrededor se movían apenas, como si temieran interrumpir un momento que intuían importante. Yo seguía su recorrido con el corazón acelerado, incapaz de apartar la mirada de aquella figura que irradiaba determinación. Algo estaba por explotar, y todos parecían sentirlo. Mi hijo, al darse cuenta de su presencia,
intentó reaccionar antes de que ella hablara, pero sus intentos fueron inútiles. La mujer se adelantó un paso y extendió la mano para pedir silencio. No lo gritó, no lo exigió, simplemente alzó la palma con una serenidad que resultó más poderosa que cualquier voz firme. Las conversaciones se apagaron de inmediato, y hasta la banda dejó caer poco a poco los instrumentos. La tensión era tan evidente que incluso los niños miraban atentamente, sin comprender del todo lo que ocurría. Ella pronunció mi nombre en voz alta, con una claridad que atravesó el salón de extremo a extremo. Mi sangre se heló al escucharla, como si el aire se volviera más denso de repente. Cada letra cargaba una mezcla de dolor, añoranza y rabia contenida, una combinación que me dejó clavada en la silla. Mi hijo apretó los puños, luchando contra algo que parecía inevitable. Mi instinto quería protegerlo, aunque no sabía exactamente de qué. Cada mirada se volvió hacia mí, esperando entender lo que estaba pasando. La mujer dijo que había llegado la hora de revelar una verdad que había sido escondida durante demasiados años. Su voz vibraba con un peso emocional que no podía fingirse, como si la historia que estaba por contarle hubiese marcado la vida. Yo sentí que mis manos temblaban sobre la mesa mientras ella hablaba, pero no era la única. Varias personas intercambiaron miradas nerviosas, como si presintieran que aquello iba a cambiar la celebración para siempre. Nadie se movía, todos esperaban la siguiente frase. Ella explicó que no venía a interrumpir la boda por capricho, ni por drama, ni por rencor. Venía porque ya no podía soportar el silencio que le habían impuesto durante tantos años. Sus palabras atravesaban el aire como flechas, cargadas de una verdad que parecía reclamar su lugar. Dijo que había intentado hablar muchas veces, que había tocado puertas y buscado explicaciones, y que siempre se le había negado todo. Mi respiración se entrecortó, sintiendo que cada frase se dirigía directamente hacia mi hijo. Fue entonces cuando dijo lo que nadie esperaba escuchar. Con la voz quebrada y la mirada fija en él, pronunció las palabras que partieron el salón en dos. «Tú eres mi hijo», dijo, señalando a mi hijo con un dedo tembloroso. El silencio se transformó en un eco de incredulidad, un sonido mudo hecho de respiraciones contenidas y miradas que buscaban confirmación. Mi hijo cerró los ojos, como si aquello fuese un golpe que ya no podía evitar. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La mujer explicó que había sido obligada a alejarse, que nunca quiso abandonar a su hijo, y que había pasado años buscándolo sin respuestas. Y entonces su mirada se posó en mí, tan directa que sentí que me atravesaba por completo. «Ella sabe la verdad», dijo, señalándome con una mezcla de dolor y reproche. La sala entera se volvió hacia mí, esperando que dijera algo, que negara, que confirmara, que explicara. Pero yo apenas podía hablar. Todo lo que había guardado durante años estaba a punto de salir a la luz. El salón entero parecía inclinarse hacia mí, como si cada persona buscara en mi rostro una explicación inmediata. Sentí mis manos volverse frías, como si la sangre hubiera decidido retirarse a lo más profundo de mi cuerpo. Sabía que el momento había llegado, ese que había intentado evitar durante tantos años. Mi hijo me miraba con una mezcla de confusión, miedo y necesidad urgente de respuestas. Y aquella mujer, con el corazón abierto frente a todos, esperaba que yo dijera algo. No podía huir, no esta vez. Respiré hondo, aunque el aire parecía no entrar del todo. Me levanté con lentitud, sintiendo que incluso el movimiento de mi silla resonaba demasiado fuerte en aquel silencio absoluto. Miré a mi hijo primero, porque era lo único que importaba en ese instante. Su rostro reflejaba el desconcierto más profundo, una lucha interna que me desgarraba el alma. Luego miré a la mujer, y en sus ojos vi una herida que yo había contribuido a crear. La verdad estaba ahí, suspendida, exigiendo ser pronunciada. Empecé a hablar con la voz temblorosa, sabiendo que cada palabra rompería algo. Expliqué que durante años había cuidado de mi hijo con la promesa de protegerlo de una situación que yo creí peligrosa. Había recibido advertencias, presiones, consejos disfrazados de preocupación. Todos aseguraban que era lo mejor para él, que mantenerlo lejos de aquella mujer evitaría un daño mayor. Yo me convencí de que hacía lo correcto, de que estaba salvando a un niño inocente de un conflicto que no le correspondía enfrentar. La mujer negó con la cabeza, conteniendo el llanto, mientras yo continuaba. Le dije que no sabía toda la historia, que me habían ocultado parte de la verdad a mí también. Descubrí demasiado tarde que ella nunca había querido abandonarlo, que había sido apartada por decisiones ajenas a las suyas. Cuando intenté reparar el daño, ya habían pasado años y mi hijo era lo suficientemente mayor como para cuestionarlo todo. Pero yo no tuve el valor de confesarle la verdad, y ese silencio se convirtió en un muro entre nosotras. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza, como si intentara organizar todo lo que escuchaba. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz rota. Esa pregunta atravesó mis defensas y expuso mi mayor culpa.
Le respondí que tenía miedo, miedo de perderlo, miedo de destruir lo que habíamos construido, miedo de que me odiara por haberle ocultado algo tan importante. En mi intento de protegerlo, terminé dañándolo de la peor manera posible. Y ahora estábamos todos pagando el precio de ese silencio. La mujer dio un paso hacia él, muy despacio, como si temiera que cualquier gesto brusco lo alejara aún más. Le habló con una suavidad que contrastaba con el peso de la historia que cargaba. Dijo que no esperaba que la llamara madre de inmediato, ni que la perdonara, ni que entendiera todo en ese mismo día. Solo quería la oportunidad de demostrarle quién era, de recuperar aunque fuera un fragmento de lo que les habían robado. En su voz había una mezcla de esperanza y dolor que hizo que varias personas sollozaran en silencio. Mi hijo se quedó en medio de ambas, mirando una y a la otra, como si intentara descubrir dónde encajaba su nueva realidad. Fue entonces cuando, con ojos llenos de lágrimas, dijo que necesitaba tiempo. Tiempo para hablar, para comprender, para sanar. Y agregó que la boda continuaría, porque aquello no debía destruir el día. La mujer asintió con el corazón en la garganta. Yo también. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero al menos la verdad ya no estaba escondida. Habíamos dado el primer paso hacia la reparación. Cuando la música volvió a sonar, lo hizo con una suavidad distinta, como si también necesitara recomponer el ambiente. Las personas regresaron poco a poco a sus mesas, aunque muchas seguían mirando discretamente hacia nosotros. Yo sentía el corazón al borde del desbordamiento, pero también una extraña sensación de alivio. La verdad había salido a la luz, y aunque dolía por primera vez en años, podía respirar sin el peso de un secreto que había consumido mis días. No era un final, sino el comienzo de un capítulo difícil. Vi a mi hijo abrazar a su esposa, buscando estabilidad en medio del caos emocional que lo rodeaba. Ella lo tomó de la mano con ternura, mostrando una fuerza silenciosa que me conmovió. A veces las personas más jóvenes cargan el peso de nuestras decisiones sin saberlo, y aún así encuentran la manera de sostenerse. Yo observaba ese gesto como una señal de esperanza. Quizá pese a la verdad dolorosa, él no estaba tan solo como pensé. Tal vez tendría el apoyo que yo temí que no encontraría jamás. La mujer que había irrumpido en la boda se quedó a cierta distancia, sin querer sobrepasar ningún límite más. Había puesto su historia sobre la mesa, había reclamado lo que creía suyo, pero también respetaba el espacio necesario. Ese equilibrio inesperado me sorprendió. Me di cuenta de que no era mi enemiga, sino otra víctima del mismo silencio que yo había perpetuado. Entre nosotras había heridas que necesitarían tiempo, diálogo y quizás perdón, pero ya no había miedo, solo incertidumbre. Y sin embargo, cuando pienso en todo lo ocurrido, no puedo evitar cuestionarlo todo. ¿Realmente hice lo correcto protegiendo a mi hijo? ¿O lo que yo llamaba protección era, en el fondo, miedo disfrazado de amor? Con los años aprendí que nada que se construya sobre secretos termina siendo firme. Aunque mi intención siempre fue su bienestar, la verdad es que nunca tuve derecho a decidir por él. Ese descubrimiento me golpea con fuerza, pero también me empuja a cambiar, a reparar, a asumir mis errores de frente. Es curioso cómo un solo momento puede desmoronar todo lo que creíamos seguro, pero también puede construir algo nuevo. Las verdades dolorosas no destruyen por completo, solo obligan a reconstruir desde otro lugar. Y aunque muchos quisieran creer que ocultar algo evita el sufrimiento, yo ahora sé que no es así. La verdad puede doler, sí, pero es la única manera de evitar que el dolor se pudra en silencio. Lo que pasó esta noche es prueba de que enfrentar lo inevitable siempre es mejor que esconderlo. Y aquí es donde quiero dejar una reflexión que refuta la idea central de la historia. No fue correcto permitir que la verdad se revelara de una manera tan abrupta. No fue noble, ni heroico, ni necesario que ese dolor explotara en medio de una boda. La verdad sí debe ser contada, pero no a cualquier precio. El momento importa, la forma importa. Y aunque hoy hubo un desahogo, también hubo daños que podrían haberse evitado si yo hubiera tenido el valor antes. A veces la sinceridad tardía no repara, apenas inicia el trabajo más duro. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a seguir acompañando historias como esta, que nos recuerdan lo complejo que es ser humano. Suscríbete al canal para más relatos intensos y llenos de emociones. Comenta qué habrías hecho tú en mi lugar, y comparte este video si crees que alguien necesita escuchar esta verdad. Somos muchos buscando respuestas, y quizás entre todos podamos encontrarla.